Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Una vez más, está su programa Familia, Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 7:30 de la mañana por Canal 12. Este programa ha sido beneficioso para la vida espiritual y la estabilidad de tantas familias que necesitan reconciliarse con ellas mismas y con Dios. Diario a diario, la familia tiene tantos problemas y se enfrenta a situaciones muy íntimas en el hogar que necesitan ser sanadas, necesitan ser resueltas. Una de las situaciones que se da en la intimidad de la familia, en el entorno, son las discusiones abiertas de padres frente a los hijos. No se sabe si eso es por el momento o también porque si son los caracteres de las personas. Pero en todo caso, el daño que se hace a los hijos es de gran relevancia. Hemos invitado para este programa, para este tema, a Carlos Burgos. Él ha sido uno de los militantes de la Ciudad de Dios. Hoy es caballero de San Agustín, que yo fundé hace 3 años. Y es también feligrés de Santa Gema, con una gran experiencia en pastoral familiar, porque todo el que trabaja por la familia hace pastoral familiar. Y él nos va a introducir en este tema que nos interesa a todos para corregirnos. Esas discusiones tan acaloradas, cuyas imprudencias muchas veces no se miden de las consecuencias que esto puede tener. Gracias, Carlos, por tu tiempo. He introducido tu persona, tu familia que conozco tanto. ¿Qué nos puedes tú enseñar acerca de este tema? Bueno, como somos discípulos de la verdad, pues quiero decir que también yo he estado involucrado y metido en este tema que estamos hablando, ¿verdad? El de las consecuencias de las discusiones de los padres que las sufren los hijos. Y quiero poner en contexto que lo que normalmente lleva a esas discusiones es la ira. Es una ira descontrolada, desproporcionada, porque no importara que uno intercambiara ideas, opiniones o expusiera las diferencias de un tema de otro, pero sin llegar al exacerbamiento ni a la ira. Por eso San Pablo identifica a la ira como fruto de la carne. En la carta a los Gálatas dice que la ira es parte de esos frutos de la carne, pues, ¿verdad? Frutos que nos llevan a la muerte. Y contrapone como fruto del Espíritu la paciencia, el autocontrol, el dominio de sí mismo, que es lo que necesitamos en una familia para poder hablar con claridad sobre las opiniones, sobre los diferentes puntos de vista que tenemos y no llegar nunca a exasperarnos ni a la ira, porque ahí es donde vienen las consecuencias. Uno no mide lo que dice, ninguno de los dos mide lo que dice. Entonces, si nos dejamos llevar por la carne, la consecuencia es la muerte, la ira. Si nos dejamos llevar por el Espíritu, entonces la paciencia, la benignidad, la tolerancia y todas esas expresiones del carácter humano, pues que potenciados por el Espíritu del Señor y como frutos del Espíritu, entonces nos hacen exponer los temas y resolverlos y hablarlos de una manera de altura, como el Señor lo quiere, ¿verdad? Y entonces, con la ira uno no toma en cuenta que ahí están nuestros hijos, ya sea pequeños o medianos, adolescentes o grandes, y vienen heridas profundas y puede causar mucha división, porque un hijo sin el criterio adecuado puede tomar bandos, puede irse, mi mamá o mi papá, o termina reprobándolos a los dos y ya la herida está causada, pues ya se abrió una herida, en una lanzada. Pues la ira, la palabra hiriente, como dice San Pablo,
causa unas heridas profundas en el que las recibe y por supuesto en los hijos si es que han estado presentes. Es algo que nosotros tenemos que evitar, porque incluso hablando, es tan delicado este tema que nos vuelve a decir San Pablo en el capítulo 4, versículo 29, dice: no salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Entonces, una palabra cargada de ira no va a hacer bien a nadie, ni al que la dice, porque después viene el arrepentimiento, el dolor, y mejor no hubiera dicho eso, que qué barbaridad. El que la recibe peor, tal vez porque se resiente, va a provocar un resentimiento quizá que va a ser difícil sanar, no imposible, porque para el Señor todo es posible. Y nosotros pues debemos pedirle esa ayuda al Espíritu Santo para que a través de sus frutos Él nos capacite para poder llevar bien esa diferencia. Imagínense que dice: arranquen de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Y todo eso está en una discusión familiar. Todo lo que dice aquí la palabra de Dios, todo eso está ahí metido. Pues yo soy testigo pues de las heridas que esto causa. De las heridas y del dolor que cuando uno ya profirió la palabra hiriente, llena de odio a veces, pues, porque no se concibe de otra manera, entonces ya queda un dolor del pecado espantoso. Queda un dolor del pecado espantoso y el dolor de la persona que lo recibió. Y esto va de doble vuelta, no crean que solo el hombre hacia la esposa, también la esposa hacia el marido dice cosas bien duras y groseras. Entonces, ni el varón, ni la mujer, ni el esposo y la esposa estamos exentos de proferir palabras que llevan veneno al corazón de la otra persona. Es interesante las distinciones, porque ciertamente en la Escritura San Pablo dice que vuestro enojo no llegue a pecar. Sí. Es decir, enojarse es lo más común en las personas, ya no se diga, por supuesto, en un matrimonio, con los padres de familia, ¿no? Pero tú agregabas algo que sucede, ¿no? Muchas veces esas discusiones ya no lo son tal. Cuando están cargadas de odio, ahí ya son otras cosas, ya son venganza, ya es destruir a las personas, ya es deliberado aquello, ¿no? Y esto es gravísimo porque destruye obviamente a la familia, ¿no? Ahora, por supuesto que siempre se van a dar esas discusiones y estamos hablando aquí de esos conflictos, pongámoslo así, ese nombre específico, de que sucede entre la pareja y que es necesario pues ya entre ellos dirimirlo, ¿no? Vamos a tomarnos un café, como sea, para ver cómo salimos de esta situación. Pero obviamente se van a andar como los gajes del oficio, ¿no? De que el otro se enojó y los hijos comparten. Bueno, aquello se vuelve, ¿verdad?, una cosa de familia, pero no llega a ese extremo. No sé si me van a entender, ¿verdad? Entre esos niveles que son humanos, que cualquiera nos pasa, incluso los sacerdotes, y luego, pues ya cuando nos encontramos con esos casos gravísimos, ¿no? Que ya esa discusión ya, como dijimos, ya no es solamente un enojo, sino que son odios que pueden anidar en las personas. Sí, exactamente, así como usted lo ha dicho. Es más, yo creo que aquel texto del Evangelio donde San Pedro le pregunta al Señor que si hay que perdonar 7 veces y el Señor le dice hasta 70 veces 7. Yo estoy seguro que el Señor estaba en ese momento pensando en la familia, porque ¿a dónde se dan los conflictos más frecuentes y más comunes por el roce, por la rutina, por todo? En la familia. La familia es el centro de la vida humana y cristiana, donde cabe perdonarse hasta 70 veces 7. No hay otro espacio ni otro ámbito en el que el Señor
recurra a esta forma de expresarlo, ¿verdad? 70 veces 7, que es innumerable, ¿verdad? Entonces, la familia es este lugar donde nosotros podemos ejercer el perdonar hasta 70 veces 7. Sí, me gusta lo que dice. La familia es el lugar apropiado y lamentablemente, pues, los que más pueden sufrir, ¿verdad? Porque afuera, pues, seríamos distintos, ¿no? Nos mediríamos un poco, ¿no? Cuando no tenemos esa capacidad de controlar nuestros caracteres, ¿no? Pero lamentablemente nuestra sociedad está marcada ahora por una violencia, eso se llama violencia ahora doméstica, que está penalizado en muchos países, incluso hasta en el nuestro también. Pero lo que tratamos aquí en este programa es dar luces, aceptar humildemente esa realidad, porque si no se hace, no podemos dar el paso. No se pierdan, sigan con nosotros en su programa Familia, Imagen de Dios. Bendecido Señor, la mía también. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia, Imagen de Dios. Estamos tratando el tema de la discusión de los padres frente a los hijos, buscando la moderación y resolver estos cuadros que se dan en muchas familias. Y antes de continuar, tenemos este aviso importante. El próximo miércoles 11 de octubre a las 10 de la mañana tenemos en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II una conferencia muy importante para ustedes, profesores que trabajan en escuelas católicas u otros que están interesados, el impacto de la indiferencia religiosa en la escuela católica. ¿Cómo ha llegado esto en extremis que necesitamos plantearnos esta realidad? Lo va a dirigir el licenciado David Hernández, que es máster en educación, pero queremos esperar a todos. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II queda del Hospital Lenín Fonseca, 300 Paras al sur, edificio de 2 pisos. Y me parece sumamente importante enfatizar en ello, porque el mundo nos ha arrastrado como tal. Y sin darnos cuenta, ese proyecto que tenemos las escuelas católicas de fortalecer la fe, la religión, se ve muchas veces impedida por las corrientes que oímos y de una u otra manera se está manifestando en el comportamiento de la educación católica y de los alumnos mismos, hasta los padres de familia, que muchas veces buscan en los colegios católicos más por rendimientos académicos que por la formación religiosa. Entonces, los invito a todos, este próximo miércoles 11 de octubre del año 2023, a las 10 de la mañana, en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, del Hospital Lenín Fonseca, repito, 300 Paras al sur. Es totalmente gratis, pueden asistir los que quieran. Y el tema es el impacto de la indiferencia religiosa en la escuela católica. Carlito, estamos de regreso contigo. ¿Cuáles serían las consecuencias cuando estas situaciones permanecen, pues, y aquello va más bien creciendo, como dicen, de esos hogares que yo no sé si les voy a llamar hogar como tal, viven en una casa, porque una cosa es vivir en una casa y otra cosa es tener un hogar, ¿verdad? ¿Hacia dónde llevaría que, porque los hijos, me imagino yo que esos hijos están pequeños y son indefensos, ¿no? Ellos oyen lo que los padres están discutiendo, a veces con un tonos totalmente muy fuertes y con un vocabulario irrepetible aquí, ¿no? ¿Qué ambiente puede formarse en esos hogares donde los padres viven discutiendo delante de los hijos? Es insoportable, es un ambiente casi como de infierno. Pero bueno, hay una buena noticia porque para una familia católica hay recursos para reencontrarse, para perdonarse. La Iglesia nos da una gran cantidad de elementos, pues, que nosotros podemos acudir, como la confesión, como la consejería espiritual de un sacerdote,
Es decir, hay caminos para salir de esa situación, porque si no salimos de esa primera discusión o segunda, eso va a ir increciendo, ¿verdad? Eso no va a tener límite, no va a tener, o le ponemos un stop definitivo, o eso va hasta unas consecuencias puede ser de divorcio, de separación. Es difícil aguantar así, ¿verdad? Sí, no, es difícil, muy difícil, pues, porque la vida se hace un infierno, pues, que esa es Claro, la esos palabra, ambientes ¿verdad? ya no se soportan. Ya no se soportan, entonces, pero el Señor está a nuestro lado. Pues si es un matrimonio que ha sido constituido como debe ser, ¿verdad?, por la iglesia y todo, yo creo que hay caminos para salir de eso, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros, Él nos ha dado su Espíritu. Todo es que nosotros tengamos el deseo y la voluntad de salir de esa situación, ¿verdad?, que no nos está dejando nada, está dejando frustración, insomnio, no sabemos cuántas cosas más, ¿verdad? Pero la paga de ese pecado es la muerte, como todo pecado, pero la paga de ese pecado es la muerte y es de las más dolorosas. Es una muerte en vida porque, en primer lugar, no hay felicidad. En segundo lugar, aquellos tienen que terminar con un psicólogo o un psiquiatra buscando ayuda profesional o en una cárcel o hasta en un cementerio, ¿verdad? Claro, Porque me parece que esas discusiones de este calibre, como dicen, puede llegar mucho más allá, no solamente un enfrentamiento verbal, ¿verdad? Sino que puede haber hasta una agresión física. Por supuesto, agresiones físicas y hasta crímenes, asesinatos. Lo hemos visto en la sociedad nicaragüense, la gran cantidad de mujeres, pues, de damas que son asesinadas por sus parejas, por su cónyuge, o cualquiera que sea la formalidad de relación que tengan, pues. O sea, eso lo está viviendo la sociedad nicaragüense de una manera dramática. El asesinato de mujeres por sus maridos, a sus cónyuges, lo que sean, ¿verdad? Y también del lado contrario, se ha visto casos de mujeres que asesinan a sus parejas también, ¿verdad? Cuando ya el lenguaje verbal ya alcanzó los límites más altos de agresión, entonces esperemos que pueda venir otro tipo de agresión. Ahora, no solamente se destruye esa familia, sino la de los hijos, porque ellos cuando estén grandes, eso fue lo que vieron y eso van a repetir, ¿verdad? Entonces ya están potencialmente destruyendo el hogar de esas criaturas que ya no son felices de ahora, ¿no? Y que van a replicar lo que vieron en sus padres. Mire qué horror que una muchacha, pues, que va a casarse, que lleva en la mente, ya va predispuesta, ya lleva una mala horrorizada, y si es el hombre, pues por ahí va, pero por la misericordia de Dios a lo mejor dice, no voy a seguir el ejemplo de mis padres, pues, y sale algo diferente, pues, pero lo que indica, pues, la estadística es que hogares destruidos van a ser constituidos por sus hijos como hogares más destruidos todavía, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones darías tú, pues después de la asistencia profesional que muchos necesitan, desde el punto de vista de la fe? Porque la fe juega un papel importante en esto, ¿verdad? Es fundamental, pues, totalmente fundamental, pues, porque la palabra de Dios es palabra de vida, pues, y eso es indudable que así es, ¿verdad? Por eso es que digo, nosotros, las familias cristianas católicas, tenemos salida para este problema en que nos podemos ver envueltos. Y de hecho que la rutina, los problemas, los desacuerdos, los disgustos o los errores, pues también, ¿verdad? Errores de todo tipo, eso va a generar un tipo de relación de esa clase, de agresión verbal, de herirse mutuamente a cual más se hiere. Si es el hombre, a que se sienta humillada la persona, y si es la esposa, también por ahí va. Lo que pasa es que los hombres somos más groseros por tendencia. Somos más ásperos, los hombres somos más ásperos, pero también las mujeres pueden herir bastante, muchísimo, ¿verdad? Ellas pueden hacerlo. Pues yo quisiera recordar que hace poco me enviaron a mi WhatsApp un mensaje muy bonito que decía, marido, dice, tratad a vuestras esposas como quisierais que sus maridos trataran a vuestras hijas.
Vea qué bonito. Maridos, tratad a vuestras esposas como quisieran que a sus hijas las traten sus maridos. Entonces, yo lo vi también de otra manera. Esposas, amen a sus maridos como ustedes quisieran que su esposa amen a sus hijos. O sea, si uno proyecta, a veces uno por egoísmo entra pues en el conflicto, en la palabra hiriente esa, pero cuando uno ya piensa en los hijos, pues a lo mejor uno puede tener un punto más de reflexión, ¿verdad? Pero si yo quisiera que a mi hija la trate bien su marido, yo quisiera que a mi hijo la trate bien su esposa, ¿verdad? Y quisiera dar como un consejo que nos da el apóstol Santiago. Dice: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Hay otros textos que dicen: el hombre iracundo no hace lo que le agrada al Señor, dice, ¿verdad? Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Y la otra parte que dice: si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Yo creo que ese dominio propio que nos habla del carisma del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, debería ponerse en práctica de una manera plena, total en la familia, pues, porque el tener dominio propio puede evitar un conflicto, o que un conflicto se profundice. El dominio propio puede tener además las palabras sabias del momento para parar ese desacuerdo, pues esa discusión o esa Claro, porque confrontación. ahí no solamente está, digamos así, la biología, sino que también está la amenaza satánica. Queridos matrimonios, hay una esperanza para todos. Si uno de los cónyuges fuese el que está en esta tendencia, la otra parte no responda con la misma moneda. La violencia engendra más violencia. Y finalmente, para cerrar este programa, pidámosle al Señor que fortalezca nuestra fe, sobre todo ustedes familia, que de rodillas frente al sagrario, nosotros pidamos la conversión del que supuestamente está en esta situación, porque para Dios nada es imposible. Y no se olviden de que estamos en octubre en el mes del Santo Rosario, a rezar todas las familias el Santo Rosario. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo en su programa Familia Imagen de Dios. Bendecido Señor, la mía también.